Haitham Amira Fernández, investigador principal del Mediterráneo y Mundo Árabe del Real Instituto Elcano. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Le agradezco que haya venido esta noche al estudio de la cadena SER. ¿Cuál es su análisis de esta situación delicadísima en la que nos encontramos ahora, con rehenes incluso de por medio en manos de Hamás? El primer análisis es que aquí hay una fórmula que se ha probado muchas veces y que no está funcionando. La fórmula de que cuando hay un ataque y contraataque, acusaciones mutuas de que ha empezado la otra parte, operaciones de castigo, escaladas de todo tipo y civiles sufriendo a un lado y a otro, civiles palestinos y civiles israelíes. Claro, dependiendo también de la fuerza que tiene la otra parte, pues el sufrimiento es mayor o menor. Esa fórmula no ha funcionado. En la última década hemos visto en Gaza 5 guerras, donde la población civil de Gaza ha sufrido ataques muy duros por parte de un ejército israelí muy poderoso. Y sin embargo, el 7 de octubre de 2023 quedará en la memoria de Oriente Medio como el día de una operación sorpresa, donde todo el poderío israelí, donde toda la inteligencia israelí y las Fuerzas Armadas no pudieron prever, o al menos así creemos a día de hoy, una operación a gran escala, coordinada, preparada durante meses y con la participación de muchísima gente que ha humillado al gobierno de Netanyahu y a su coalición, que es la más ultranacionalista y ultraconservadora en los 75 años de existencia del Estado de Israel. Y aún así, tanto hablar de defensa, de seguridad, la humillación ha sido total. Es decir, no funciona esa fórmula. ¿Por qué? Porque en el origen de este problema hay una palabra que es la ocupación. Y mientras no haya una solución a la ocupación, seguirá existiendo la lógica de la resistencia, que es muy diferente a la lógica de quienes vivimos una vida sin tener que resistir a una ocupación. Y eso es lo que hasta ahora no se ha resuelto y la comunidad internacional no parece que ha entendido que hace falta cambiar de fórmula, porque la que se sigue utilizando una y otra vez solamente trae más destrucción y sufrimiento. Sé que usted es muy poco amigo de los futuribles, pero la pregunta que nos estamos haciendo todos a esta hora es ¿hasta dónde puede llegar Israel en su respuesta a esa humillación, a ese baño de sangre del sábado? Sin duda alguna, el régimen de Netanyahu va a querer responder con toda la dureza y con toda la devastación posible, porque Israel ha perdido una buena parte de su capacidad de disuasión, esa capacidad de disuasión que se sustenta en el poderío militar, en la capacidad de inteligencia de saber qué es lo que se está preparando. Bueno, pues esa disuasión se ha hecho añicos y Israel va a intentar dar una lección que no se olviden los gazatíes, incluidos todos los civiles que viven. Hablamos de 2.200.000 civiles que viven en poco más de 300 kilómetros cuadrados. Lo he dicho bien, 300 kilómetros cuadrados, una de las mayores densidades de población del planeta. Si esta fórmula que se ha utilizado otras veces antes no ha dado resultados y ha creado más enfrentamiento, odio y motivación para resistir, ¿por qué va a ser diferente aunque Gaza se borre del mapa? ¿O acaso también la percepción que hay en todo el entorno, no solamente medio oriental o árabe o musulmán, también en buena parte de ese llamado sur global, de que ahí existe una resistencia, la percepción digo, de una resistencia legítima? Las percepciones son lo que mueven las acciones humanas. Si esa percepción está extendida, y si cuando hay ataques israelíes contra civiles palestinos durante mucho tiempo y hay un sufrimiento que cada vez se ve de una forma más directa a través de los móviles, en el pasado igual eso no se veía o llegaban las noticias tarde, hoy se ven casi en tiempo real. Y cualquiera que tenga acceso a fuentes de o bien información, de noticias, que hable otros idiomas, que vea lo que está saliendo de allí en tiempo real, pues va a decir aquí hay una doble vara de medir. Eso es lo que genera las percepciones. Y eso es lo que hace que el conflicto continúe mientras no haya una esperanza de romper el círculo vicioso y de que los extremistas no sean los que tengan la última palabra provocando sufrimiento a civiles en Israel y en Palestina. Y sobre percepciones, ¿puede tener Netanyahu ahora mismo la percepción de que cuenta en este momento de shock, de que cuenta con el aval de la diplomacia internacional, de la opinión pública internacional
para entrar en Gaza con una operación terrestre, intentar aniquilar completamente Hamás y todo lo que se ponga en medio? Eso se llama genocidio. Si Netanyahu y algunos de sus ministros que han hecho declaraciones en las últimas, pues ya son casi 60 horas, hablando de cortar el agua, la luz, los alimentos a 2.200.000 habitantes, si van a seguir adelante con eso y si van a recibir la comprensión y el apoyo del exterior, el nombre es claro, es genocidio. Y creo que nadie en este planeta, en su sano juicio, quiere que nadie padezca un genocidio en el siglo XXI de ningún bando. Si Netanyahu tiene que responder ante la opinión pública israelí, ante la ciudadanía israelí en primer lugar, por el enorme fracaso suyo y de los elementos ultranacionalistas y ultrarreligiosos, ultraortodoxos, que forman su actual coalición de gobierno, igual puede intentar huir hacia adelante o intentar buscar que la población israelí, que está fracturada desde enero pasado, por lo que muchos en Israel consideran que es un asalto al poder judicial de Netanyahu y sus aliados de gobierno, si piensa que esto puede hacer que los israelíes se unan y que esto le permita a él ganar tiempo, que es lo que siempre ha hecho Netanyahu. Netanyahu busca ganar tiempo en el corto plazo. Un primer ministro israelí que se enfrenta a casos de corrupción ante la justicia de su país. También eso es un elemento a tener en cuenta. Bueno, puede ser que gane tiempo en el muy corto plazo, pero lo que está sembrando es algo mucho más nefasto para todos los que habitan en esa parte tan pequeña del mundo, pero que tantas consecuencias tienen para el sistema internacional de lo que allí ocurra, sobre todo si hay una extensión del conflicto que vaya más allá de Israel y Palestina y pueda alcanzar otros frentes en Oriente Medio. ¿Está pensando en Irán? Estoy pensando en el sur del Líbano, que es el norte de Israel, que eso sería un escenario previsible, no sé si probable, no tengo yo la bola de cristal. Los que decían hace 4 días, literalmente, que jamás no tenía ningún interés en escalar, parece ser que hoy son los que dicen que Hezbollah no tiene interés en escalar o Irán no tiene interés en escalar. Yo no sé si tienen interés o no. Lo que pasa es que los cálculos que algunos han hecho han fallado. Y las fórmulas que se han probado en el pasado están fallando. Y pensar que la normalización de relaciones diplomáticas entre Israel y algunos dirigentes árabes enterraría el conflicto en Palestina, esa idea también ha fallado y es la idea que ha fracasado. Porque el conflicto israelo-palestino, si no tiene solución, seguirá reapareciendo por los motivos que sea y seguirá siendo lo que marque todo lo que ocurra en Oriente Medio y más allá. ¿Cómo interpretar el acto de Hamás del sábado? Habrá muchos oyentes que estén pensando, es que semejante masacre contra civiles, incluso entrando en un festival con chavales bailando, hace añicos cualquier simpatía que yo, me pongo en la piel de ese oyente, que yo podía sentir respecto a la causa palestina. Hamás es un movimiento extremista. Es un movimiento extremista que piensa en términos de extremos, que se alimenta de la gasolina que echan los extremos de enfrente. También es verdad que se alimenta del silencio internacional. El extremismo en Palestina no surge de la nada. Hamás no existía antes de los años 80. Los orígenes de Hamás fueron fomentados por el gobierno israelí en los años 80 porque era la forma de dividir el campo palestino y quitarle legitimidad a Yasser Arafat, el líder de la Organización para la Liberación de Palestina. Pensaron que en ese momento dividir significaba que Israel ganaba o vencería sobre los palestinos. Ese movimiento se fue radicalizando, fue estableciendo contactos con el exterior, con el régimen de la República Islámica de Irán. Bueno, al final tiene que buscar apoyos donde sea. Curiosamente, Irán es chií y Hamás son suníes. Ahí no ha habido problema para poder cooperar. No digo yo que sea Irán quien haya lanzado o haya dado la orden de este ataque. Bueno, pero la coordinación seguro que ha estado ahí. El problema es que Hamás surge porque hay una situación de ocupación. Su nombre lo dice, Movimiento de la Resistencia Islámica. Y mientras las percepciones que existan de unos y otros es que las agresiones que ocurren no reciben la atención o el apoyo
o la búsqueda de soluciones desde el exterior se alimentan de ese odio que se retroalimenta. Se retroalimenta el odio de la coalición de gobierno israelí, ultranacionalista y ultraortodoxa, que durante meses, desde que llegó al gobierno en enero, esta coalición ha apoyado políticas anexionistas de territorios palestinos, de hacer la vida imposible a muchos civiles, de matar a centenares de palestinos, incluidos niños. Esto es lo que al final alimenta el odio. Y si el mundo solamente se fija cuando hay sufrimiento en una de las partes, alimenta más el odio de la otra. Hay que romper ese círculo vicioso, hay que romper esa fórmula que no ha funcionado del castigo de unos contra otros. Y la esperanza de paz es lo que surgió en Madrid. En 1991 la conferencia de paz para Oriente Medio tuvo lugar en Madrid. Han pasado ya más de 30 años y se ha ido a peor. Y parece ser que este conflicto parecía que algunos lo daban por olvidado o enterrado porque han proliferado los conflictos en Oriente Medio, estados fallidos, guerras civiles, intervenciones militares, pero siempre acabará saliendo el conflicto en Palestina, porque si no está resuelto esa región seguirá alimentándose y todos aprovecharán para alimentar a su actor en un escenario entre extremos. Haitham Amira Fernández, investigador principal del Instituto Elcano, del Real Instituto Elcano para el Mediterráneo y el Mundo Árabe. Le agradezco mucho que haya venido esta noche. Muchas gracias, buenas noches.